eh, de acuerdo a la Constitución vigente, existe el derecho a que todas las personas puedan vivir en un ambiente libre de contaminación, y la ley 19.300 es la que considera donde los contaminantes se encuentran en concentraciones que no produzca algún tipo de riesgo a la salud de las personas, entre otras cosas. Entonces, la idea es no solamente un contaminante individual, sino que en este caso el conjunto de contaminantes estén dentro de los rangos que no produzcan problemas ambientales en general a la salud de las personas en particular. ¿Mm? Entonces, dentro de los efectos de la contaminación, nosotros podemos incluir una reducción o pérdida de distintos elementos, digamos, desde el patrimonio ambiental, los ecosistemas, la calidad de vida y la salud de las personas, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, si nosotros vamos a la definición de salud, de acuerdo a lo que es el diccionario, em, está relacionado con la capacidad de ejercer sus funciones normalmente o las condiciones físicas en que nos encontramos. La tercera acepción en realidad no, no está asociada o un poco más complementaria. Pero bueno, en general está relacionado con un estado de bienestar o equilibrio, porque uno no puede decir, bueno, yo tengo salud cuando no estoy enfermo, pero ahí como definimos enfermo cuando no tenemos salud, entonces suena como redundante. Entonces, la definición que lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, en este caso, uno siempre habla de una enfermedad y si no tiene enfermedades, pero también habla de un bienestar un poco más general que solamente no tener enfermedades. Y no solamente algo físico o biológico, sino que también mental y social. Y por lo tanto se considera ese tipo de elementos. Y la enfermedad, digamos, es una alteración más o menos grave de la salud o un trastorno en este equilibrio que definíamos dentro del contexto de salud. Entonces, salud, la idea es que se defina por sí mismo, y enfermedad sí lo podemos definir ahora en función de la ausencia de salud. Y nosotros podemos diferenciar las enfermedades, ya sea en agudas o crónicas, en función si ocurren en un momento en particular o permanecen toda la vida. Las agudas, digamos, son cuando tenemos, por ejemplo, un resfrío, nos dura 3, 5 días y por lo tanto tiene una fase aguda y después mejoramos completamente respecto a otras enfermedades como, por ejemplo, la diabetes, que nos acompañaría todo el resto de la vida. También podemos diferenciar las enfermedades en función si son esporádicas, bueno, un poco en la amplitud geográfica, que si surgen esporádicamente en un lugar, ¿ya? En algún momento dado, pero no permanecen siempre ahí. En otros casos hablamos de endémica, cuando la enfermedad está arraigada en un lugar bien específico, no en todo el mundo ni en todo el país, sino que en una región o en una ciudad en particular. Y hablamos ya de epidémica cuando esa enfermedad ya o sea, abarca una región mucho más amplia, y pandémica cuando ya abarca todo el planeta, como en el caso del COVID-19. Pero también podemos diferenciar las enfermedades de acuerdo a su origen en enfermedades endógenas, que es una causa interna, respecto a las exógenas, que es una causa externa al organismo, o las ambientales o profesionales, que también de alguna forma se pueden asociar a cargas externas, pero quizás más asociado a algún otro tipo de elemento. ¿Cuáles de estas enfermedades pueden ser producidas contaminantes? Bueno, los contaminantes pueden tener efectos agudos, pero otros contaminantes pueden tener efectos crónicos. ¿Mm? O dependiendo de las concentraciones, también pueden tener efectos en el momento o a largo plazo. Y también la contaminación, que a lo mejor abarque a una escala mundial, podría ser más de tipo pandémica, pero en general la contaminación tiende a ser o esporádica o endémica, en el sentido que normalmente suele ser más acotada desde el punto de vista del espacio en el cual se observan los efectos.
Entonces, dentro de las enfermedades exógenas, nosotros podemos diferenciar la infecciosa parasitaria producida entonces por microorganismos, organismos en general, respecto a las enfermedades venéreas, que cambia ahí un poco la vía de transmisión, las enfermedades producidas digamos, por agentes tóxicos eh, o por traumas o alérgicas. Entonces, ¿cuáles de estas enfermedades pueden ser producidas por los contaminantes? De acuerdo a lo que habíamos visto, las tóxicas normalmente uno lo asocia a compuestos químicos, digamos, por lo tanto, eh, cualquier químico contaminante va a tender a tener efectos tóxicos. ¿Mm? Pero también cuando hablamos de, por ejemplo, de un exceso de energía, ya sea una temperatura, una explosión o algún otro elemento físico de energía, de ruido excesivo, etcétera, pueden producir enfermedades más de tipo traumático. Entonces, es parte, digamos, de lo que hay que tener en cuenta en este caso. Y alguna causa, también algunos tipos de elementos pueden producir alergia en algunas personas. Y cuando sean quizás componentes biológicos, como rocío hospitalario, a lo mejor podría ese tipo de contaminación producir infecciones, ¿ya? Y por lo tanto ahí para un contaminante específico pudiera darse eso. Entonces, en general, casi todos los contaminantes tienen algún tipo de enfermedad en particular. Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta que la diferencia entre una enfermedad originada, digamos, en cualquier lugar, interna o externa, de lo que se denominan las enfermedades profesionales, que se define de acuerdo a la ley 6.744 como la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Entonces, en este caso, esto va a depender de qué tipo de actividad va a realizar la persona. Por ejemplo, para el caso nuestro, eh, los residuos hospitalarios, para nosotros, por mucho que a lo mejor sigamos en el hospital y tenemos contacto con eso, nos podemos contagiar, para nosotros no sería una enfermedad profesional, pero sí para los profesionales de la salud, personal médico, de enfermería, técnicos de enfermería, etcétera, que puedan ser contaminados en su trabajo, sí para ellos podría ser una enfermedad de tipo profesional. Entonces ahí hay que diferenciar bien eso, sobre todo digamos para efectos de mutualidad. ¿Mm? Entonces, en general, de acuerdo al decreto 109 del año 68, que reglamenta, digamos, la ley, habla de que una enfermedad profesional se considera cuando hay exposición a ciertos riesgos. Y esos riesgos va a depender un poco de en qué estemos trabajando. Pero considera, por ejemplo, cualquier tipo de producción, separación y utilización de agentes químicos que pueden producir enfermedades tóxicas. Entonces, si nosotros en nuestro trabajo tenemos contactos con agentes químicos del proceso que está desarrollando la industria, entonces podría ser considerado una enfermedad profesional. O si estamos expuestos a agentes físicos, ya sea radiación, energía, ruido, etcétera, y por lo tanto también se podría considerar una enfermedad profesional si ocurre en nuestro lugar de trabajo. Los agentes biológicos transmitidos al hombre por razón de su trabajo, en este caso está, digamos, en el ámbito sanitario, pero también ocurre para el agrícola, pecuario, minero, manufacturero. Por ejemplo, cuando se trabaja con ganado, ¿ya? El ganado puede tener enfermedades que pueden ser transmisibles a las personas. Entonces, para la gente que trabaja en esas condiciones, si se contagia, se podría considerar una enfermedad laboral. Si nosotros vamos al campo y nos contagia, digamos, alguna enfermedad que tenga alguna vaca, nosotros no sería una enfermedad profesional, porque no trabajamos con ello. El polvo generado durante extracción, molienda, fundición, uso, etcétera, de distintas materias primas también pudiera ser una causa de enfermedad profesional y efectos ergonómicos y psicosociales, ¿ya? En que los ergonómicos está asociado, por ejemplo, en que nuestro puesto de trabajo no nos vaya a producir daños localizados, por ejemplo, a la columna, a las cervicales, a las manos, muñecas, etcétera, ¿ya? Al estar mucho tiempo sentado también.
¿ya? Y psicosociales un poco también el estrés laboral o las condiciones laborales más psicosociales, también de alguna forma se pueden considerar eh, enfermedades laborales y terminar traduciéndose en una enfermedad. Entonces, algunas enfermedades profesionales en particular, bueno, cualquier tipo de intoxicación dado con, por contacto con productos químicos en general, ya, daños a la piel, dermatosis involucra, entonces cada vez que tengamos contacto con algún elemento en nuestro trabajo que nos provoca daño a la piel, pues entonces se considera una enfermedad profesional. Cánceres y lesiones precancerosas de la piel, en general, la exposición al sol directo, normalmente que viene con radiación ultravioleta, eh, puede producir cáncer y por lo tanto hay que tomar las medidas. Entonces, si nosotros trabajamos mucho en la intemperie, vamos a tener que tener sistema de protección para evitar este tipo de enfermedad, porque se podría considerar entonces una enfermedad laboral si trabajamos expuestos al sol. La neumoconosis normalmente se refiere al ingreso de partículas al pulmón, ya sea que trabajemos, por ejemplo, en la minería de distinto tipo, donde se genere polvo, que en general la roca compuesta de sílice principalmente termina uno respirando, o donde se trabaje a lo mejor con asbesto o otro tipo de elemento que genere material particulado, ¿ya? De pequeño tamaño y que terminemos respirando. Entonces, finalmente, ese material va quedando acumulado en los pulmones y por lo tanto tiende a generar enfermedades de tipo crónica. Y en general, cualquier tipo de afección al sistema respiratorio de origen químico, ¿ya? O que produzca cáncer o algún tipo de elemento a distintos órganos en general. em, la enfermedad infectocontagiosa y parasitaria en el caso del personal sanitario o que trabaje con animales en general, pero también incluye mordeduras de, de arácnidos o picaduras de insectos, ¿ya? Que nos transmitan enfermedades, entonces eso también se considera una enfermedad laboral. ¿No? Entonces, si no hay una buena limpieza, no hay una desinsectación, digamos, del lugar de trabajo, y eso nos va a contagiar, entonces eso pasaría a ser una enfermedad laboral. ¿No? Por eso ahí el encargado de seguridad es bien estricto con eso. Entonces hay que tener en cuenta que independiente del tipo de contaminante, la forma en que estos contaminantes pueden ingresar al organismo son bastante diversos. ¿Ya? Uno no solo podemos ir al momento de respirar, podemos ingresar algún contaminante, ya sea de tipo químico, eh, gaseoso o bacteriológico, o, bueno, el mismo COVID, el virus, lo respiramos y por lo tanto, al inhalar el aire, entonces podemos ingresar entonces este agente contaminante que nos va a poder producir una enfermedad. Pero en otros casos es a través del sistema digestivo, ya sea que al tomar agua, esa agua u otro líquido contenga el contaminante o al consumir alimentos que contengan el contaminante. Entonces ahí también es otra vía de ingreso eh, distinta al respiratorio. También puede haber ingreso a través de la piel, básicamente por contacto, ¿ya? Con algunos tipos de patógenos o algunos tipos de productos químicos pueden traspasar la barrera de la piel y por lo tanto pueden generar entonces enfermedades también. Y hay otros que, en caso de las picaduras, no es que el contaminante atraviese, sino que la picadura o la mordedura te daña la piel y por lo tanto ahí está aquí a la vía de ingresos, digamos, de la enfermedad. ¿No? O el usar, por ejemplo, agujas contaminadas también, entonces una fuente de ingresos de contaminación. Heridas en general. Entonces esas son como las principales vías de ingreso. Bueno, si vemos algunos ejemplos en particular, por ejemplo, el monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que está compuesto entonces por una parte de carbono y una de oxígeno, ya que no se refiere al CO2, que en general es lo que generamos al respirar,
sino que está asociado, digamos, a una mala combustión en general. Entonces, cuando se quema materia orgánica, leña, carbón, petróleo, ya sea en vehículos o en calefacción dentro del hogar, etcétera, si no hay una buena oxigenación, la combustión, en vez de pasar entonces estas moléculas de carbono a CO2, al haber insuficiencia de oxígeno pasa a monóxido de carbono. Y el problema que tiene entonces es que es un gas inoloro e incoloro, por lo tanto difícil de detectar a simple vista. Normalmente para poder detectarlo se requiere un instrumento que permita registrar. Entonces nosotros lo vamos respirando y es el ingreso a nuestros pulmones, a través de nuestros pulmones, donde puede producir efectos. Que tenga contacto con la piel no involucra inconvenientes, pero sí el estar respirando aire con monóxido de carbono no genera problemas. El tipo de efecto es que pasa a ser un elemento tóxico para las personas, en particular porque limita la capacidad de transporte de oxígeno desde el aire en los pulmones hacia cada una de las células. ¿Ya? Entonces, normalmente nosotros en nuestra sangre tenemos una molécula de hemoglobina que lo que hace es capturar el oxígeno del aire a través del pulmón y lo lleva en esta molécula a través de la sangre a cada una de las células, donde entonces después lo recoge como dióxido de carbono y lo lleva de nuevo al pulmón, donde hace el recambio. Entonces, cuando hay presencia de monóxido, en vez de capturar el oxígeno, lo que hace es capturar el monóxido de carbono. Y por lo tanto, los efectos que están asociados no es que el monóxido de carbono nos asfixie, ¿ya? Y que no tengamos oxígeno, sino que al limitar la capacidad de transporte de oxígeno, lo que sucede es que el oxígeno no llega a las células. ¿Mm? Y por lo tanto, el efecto no es tan inmediato y también revertirlo también no es tan rápido. Entonces uno, como no tiene color y no tiene olor, es difícil de detectar hasta que a veces es tarde. Entonces, eh, el efecto, digamos, si bien ingresa por vía respiratoria, pero los efectos no son a nivel del sistema respiratorio, de que uno vaya a empezar a toser ni nada de eso, sino que los efectos van a que el oxígeno no es capaz de llegar a nivel de la célula, y si la célula no tiene oxígeno, no puede desarrollar su metabolismo y por lo tanto empiezan a dejar de funcionar. Y si dejan de funcionar las células, lo que tiende a dejar de funcionar primero son parte de las neuronas y por lo tanto hay efectos en este caso que empieza a bajar la sensibilidad, empieza a producirse dolor de cabeza, que uno puede confundir a veces con síntomas de fatiga o condiciones, digamos, de otro tipo, ¿ya? O somnolencia, etcétera, pero en casos más extremos puede producir algunas alucinaciones, convulsiones, coma e incluso la muerte dependiendo la concentración y el tiempo en el cual se haya estado expuesto. Entonces, en general, es bastante peligroso y el problema se produce a nivel de ausencia de oxígeno en la célula y no en las vías respiratorias propiamente tal. Entonces ahí hay que tener claro, y así como nos afecta a las personas, también a nuestras mascotas o en general a, a todos los, digamos, los animales que usan sangre para transportar oxígeno desde los pulmones a la célula. ¿Mm? Y hay, bueno, hay otro compuesto contaminante típico que es el plomo. El plomo, bueno, viene contenida en las baterías que están, por ejemplo, en los vehículos y otro tipo de baterías, no en todas. Pero la típica batería de un vehículo contiene plomo, pero también antiguamente está incluida en las pinturas. Todas las pinturas de tipo blanco contenían plomo. Hoy en día hay alternativas sintéticas que ya no contienen plomo, digamos, pero cualquier tipo de pintura más antigua, lo más seguro es que tenga plomo. Antiguamente también se usaba combustible, gasolina con plomo, ¿ya? Eso también, por estos mismos efectos, se ha ido reemplazando por gasolina sin plomo. Hoy en día, por lo menos en Chile, ya no hay gasolina con plomo, ¿ya? Pero eso es más o menos unos 30 años atrás se empezó a hacer este recambio desde gasolina con plomo a gasolina sin plomo.
Y tuberías también, todavía hay tuberías de desagüe, que dado, digamos, la capacidad de adaptar, digamos, la forma, hay algunas tuberías de agua en general que podían contener plomo. Entonces, en general el plomo está en un estado sólido en una tubería, en general no involucra mayor problema. Pero sí, por ejemplo, en el caso de las pinturas, cuando se empiezan a descascarar y si eso llega a los alimentos, ¿ya? O llega a un juguete pintado, digamos, que el niño se lo va a echar a la boca, va a ingresar por la vía digestiva, ¿ya? Y por lo tanto puede producir problemas a los niños o generar cualquier tipo de alimento contaminado que contenga plomo. Pero también en el caso de las gasolinas, los gases contenían también plomo. Entonces, en este sentido, ese material particulado, cuando lo respirábamos, también ingresaba plomo, en este caso a nivel de los pulmones. Bueno, hoy en día está más regulado y ya no se usa combustible, pero puede haber alguna empresa, ¿ya? O en este caso, por ejemplo, habían algunos minerales de plomo almacenados en algunas ciudades en el norte en las cuales al no estar, digamos, protegida, digamos, del viento, el viento arrastraba ese polvillo con plomo y contaminó el suelo, alimentos y por lo tanto el contacto de los niños que se van a jugar con tierra, tanto se tienen la posibilidad de ser contaminados con, eh, con plomo. ¿Mm? Los efectos parten desde una debilidad en dedos, muñecas y tobillos que pudiera confundirse a lo mejor con una artrosis, artritis, ¿ya? O algún grado de deterioro del sistema nervioso, pero en este caso este tipo de deterioro afecta principalmente a los niños, ¿ya? Y por lo tanto, esto afecta su desarrollo cuando este sistema nervioso está en desarrollo, se ve mucho más afectado que cuando ya está desarrollado. Entonces, los efectos son mucho más significativos en niños que en adultos. Hay algún grado de reducción de la fertilidad y pérdida de embarazo, tiende a producir anemia, ¿no? También porque tiende a reemplazar parte de la función que realiza el fierro, ¿ya? Principalmente en la hemoglobina. Puede también haber daño, algún grado de daño cerebral y renal o incluso producir la muerte. Estos efectos siempre son mucho más notorios en niños porque proporcionalmente o pueden tener más acceso a contaminantes o como su peso es menor, una misma cantidad de contaminante va a quedar más concentrado en un niño. Entonces, es parte, digamos, lo que uno debiera considerar. Entonces, para el trabajo que vamos a hacer más adelante, vamos a ver los otros tipos de riesgos involucrados, pero por ahora vamos a ver entonces para distintos contaminantes, la idea es poder ir definiendo cuál es la vía de ingreso y qué tipo de efectos relevantes existen en la salud. Cuando hay muchos efectos, la idea es mencionar uno que sea relevante. No va a decir si va a producir alergia, no es tan relevante respecto a si te puede matar. Pero, pero de qué tipo de enfermedad es la que te puede producir es un poco lo que debiera buscarse, digamos, eh, como las principales consecuencias en la salud de las personas. Entonces ahí la idea es dejar un espacio ahora para lo que sean consultas. Recording stopped. Profesor, una consulta. Sí, dime. ¿La tarea de contaminante era hasta ayer o no? Tendría que revisar, no veo el tipo. No, hasta ayer era la de la que veíamos, la que nos ampliaron el plazo, la del ciclo del carbón. Ciclo de carbono. Ah, ya. La otra era hacer. Pero usted siempre nos da hasta el sábado, ¿cierto? Ese es el plazo general para toda la. Sí, pero déjame revisar la fecha exacta. Esa está para el 14 de octubre. Ya, Vale, profesor. bueno. Gracias. Porque la idea era cerrar bien lo que era los primeros cuatro trabajos. Y el sábado entonces vimos esta posibilidad, digamos, de lo que ya había realizado lo pudiera mejorar. Y de hecho ya han estado entregando y tengo que volver a revisar, digamos, la mejora o lo que le faltaba.
profe, nosotros le subimos la mejora, pero la del ciclo, en el caso de mi grupo, la subió el Diego Arias, por si acaso. Sí, sí, ahí la puedo ver. ¿Está bien así, cierto, profe? Entonces yo tengo, Que uno nomás suba las tareas, está bien. sí, Ah, ya. sí, Ya. basta con eso, sí, sí. Sí, porque en el fondo pues, si me llegan varias, después yo no voy a saber cuál es la correcta, entonces, eh, Más ordenado. sí, basta con uno. Entonces yo tengo que revisar las del ciclo y lo que hayan revisado o mejorado, y eso, digamos, había plazado hasta ayer para ir cerrando, digamos, esa primera unidad y ya poder tener una primera nota en Intranet. Y ahora, bueno, estaba avanzando entonces con la de contaminantes y esta otra respecto al tema que hay hoy día, respecto a los efectos. La primera Profe, yo le parte, envío entonces, por, efectos de la salud, ¿sí? sí, yo le envío por correo las mías. ¿Se acuerda que le dije que tuve problemas con la clave de la beca? Yo le envío por Sí, correo dos trabajos a Gerardo Guzmán. Me dijo que iba a enviar las sí. notas, pero todavía no me las ha enviado. Sí, tengo que revisar eso. Sí, tengo que revisar, digamos, lo que me ha ido llegando. Lo que pasa es que en el correo, como recibo tanto, es más difícil a veces de hacer el seguimiento. Pero de llegar me llegan, entonces sí que solamente ahí tengo que buscarla. Em, pero sí, por eso es más fácil de pesquisar y hacer el seguimiento a través de ADECA, pero si no se puede, el correo es una buena alternativa. Vale, profe. En todo caso, la primera la alcancé a subir, después tuve problemas con la clave y la última también la subí por la plataforma. Si Ya, fueron dos perfecto. trabajos nomás que no fueron, pude subir. Ya, sí. Si no me ha llegado y si en algún momento tú dices, a lo mejor me falta una nota, ahí me recuerda, digamos, y yo la busco en los correos. Vale, profe. ¿Mm? Entonces, la idea, digamos, que puedan ir viendo esto con tiempo y si tienen alguna duda ahí me van consultando. Bueno, actualmente, digamos, los califos se recomiendan que estén fuera de la casa, principalmente porque si no tienen suficiente oxígeno empiezan a emitir monóxido. Entonces, por ejemplo, cuando estaba dentro del baño, que era algo típico, con el vapor y el espacio cerrado, al no tener suficiente oxígeno, produce monóxido, por lo tanto la gente
tenía, digamos, efectos del monóxido, digamos, y por lo tanto era bastante típico, digamos, que gente muriera, digamos, se viera bien afectado por el monóxido. En mi colegio habían, creo que eran tres hermanos, que los papás habían muerto así, digamos, de chiquititos. Se sabía, digamos, justo más encima se estaban luchando juntos, los papás, y murieron los dos. ¿Qué pasó eso en ese condición? Sí, sí, sí es eso. ¿Mm? Entonces, por eso se recomienda tener un espacio más abierto o con tiro forzado, digamos, un poco que si se llega a generar eso salga por el ducto y no ingrese, digamos, en el espacio cerrado. Punto de vista de contenido, eso es lo que íbamos a ver hoy día, entonces lo que queda un poco a estar atento a algunas consultas que puedan tener ustedes. Son los mismos contaminantes que ya habíamos visto en el trabajo anterior, sí. Y veíamos el origen del contaminante, ahora vemos los efectos.